Y muchas veces pensamos que Dios es como nosotros, que prometemos y nos olvidamos. Pero cuando Dios promete, Dios cumple. Hermano, amén. Aunque muchas veces pensamos que el tiempo ya ha pasado, que esas palabras han caído como el saco roto, para Dios siempre están presentes. Y que el Espíritu Santo en esta tarde te recuerde las promesas que Él te ha hecho. Quizás nosotros hemos hecho mucha promesa a Dios y no hemos cumplido casi ninguna. Pero cuando Dios promete, Él cumple. Amén, hermano. Que esa confianza esté en esta noche en nuestro corazón, que aquello que Dios te habló, no sé, hace un mes, una semana, un día, 10, 15, 20 años, Dios lo va a cumplir. Amén. ¿Usted cree eso? Dios lo va a cumplir. Cuando Dios habla a su iglesia, Él lo va a cumplir. Porque Él ama a su iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Amén. Y la iglesia somos aquellos que hemos sido comprados por la sangre del Cordero. Él es mi Padre, Él es tu Padre. Amén. Y lo que tu Padre te prometió, Él lo va a cumplir. Amén, hermano. Amén. ¿Usted cree eso? Porque Dios es fiel, porque Él desea que nuestras vidas sean bendecidas. Abra su Biblia en el libro de San Lucas, capítulo 22, en el libro de Lucas, verso 31. Y es bravo cuando escuchamos estas palabras, cuando el enemigo pide para zarandearnos. Y aquí habla del trigo. Usted conoce la parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? ¿Quién quiere ser trigo? Ahora levante su mano. ¿Está seguro? ¿Está seguro que quiere ser trigo? Amén. Porque aquí el Señor, cuando nos habla, es para que podamos entender. Cuando Él toma un ejemplo, es para que nosotros podamos entender cuál es su propósito. Dice que íbamos a hacer, pidió para ser zarandeado como trigo. Y en esa época se cosechaba el trigo y se sabía bien lo que quería decir cuando decía zarandear como a trigo. Lo primero que tenemos que ser para ser trigo es ser plantados, ¿verdad? Y Dios nos ha plantado en una iglesia. Dios nos ha plantado en la iglesia para que nosotros comencemos a ser ese trigo. Cuando Dios nos planta como una iglesia, como una semilla, ¿qué es lo que le pasa a la semilla? ¿Qué es lo primero que le pasa a la semilla? Muere. O sea, Dios nos plantó para que fuéramos trigo. Usted quiere ser trigo, ¿verdad? Amén. Bueno, debemos de morir. Debemos de dejar de existir a muchas cosas de nuestra vida. Debemos de dejar de ser lo que éramos. Cuando uno dice que alguien se convirtió a Cristo, ¿verdad? ¿Qué es la palabra convertir? Es cambiar. Cuando alguien se convierte a Cristo, cambia. Cuando Cristo cambió el agua en vino, era agua, y cuando Cristo la convirtió, ¿qué quedó? En vino, el agua desapareció. Entonces, cuando Cristo nos planta en la iglesia, debemos de morir, debemos de convertirnos. Muchas cosas que eran antes que teníamos a Cristo, esas deben de morir. Amén. Después que la semilla muere allí, ¿qué pasa? Comienza a crecer. Comienza así. A nosotros nos gusta plantar en casa, y cada vez que plantamos algo vamos a cada rato, somos muy impacientes. Yo planté un rosario y lo miro todos los días, seguro no pasa nada, hasta que no pase un tiempo. Y después de un mes veo una hojita verde, ¡wow, qué alegría! Está vivo. Cuando Cristo nos planta en la iglesia, debemos de morir a muchas cosas que son para nosotros importantes. Debemos de comenzar a mirar la vida de una manera diferente. Amén. Cuando nos convertimos al Señor y le hemos dicho: Señor, yo te entrego mi vida para que tú seas mi Señor. ¿Cuántos entregaron su vida a Cristo? Acá levanten su mano. ¿Cuántos quieren que tú seas mi Señor? ¿Y cuántas peleas tenemos con el Señor? Cuando el Señor nos manda. No, Señor. Hace muchos años que esto no se negocia.
Pero hay cosas que Dios nos comienza a pedir de nuestra vida. Amén, hermano. Eso pasa cuando morimos al Señor. O sea, nuestra vida tiene que tener un cambio. Cuando yo vengo a Cristo, si yo iba para allá y me convierto, comienzo a caminar contrariamente, porque me convertí al Señor. Amén. Amén. Por eso es buena esta comparación. Cuando Cristo nos planta en la iglesia como una semilla, comenzamos o deberíamos comenzar a morir para que al abrirse la semilla, que se pudre, que se abre, allí sale del centro de la semilla el brotito que va a dar el trigo. Amén, hermano. Amén. Necesitamos que nuestro corazón pueda, perdónenme la expresión, pudrirse y que se pueda abrir para que Cristo comience a trabajar en nosotros. Es lógico que Dios habla y hace promesas, pero para que esas promesas se cumplan muchas veces tenemos que hacer también de nuestra parte para que Dios pueda obrar en nosotros y Él pueda tener la libertad de obrar en nuestras vidas. Amén. Porque usted sabe que Dios no nos agarra del pescuezo. Dios siempre nos dio libre albedrío de poder elegir y tomar buenas decisiones. Amén, hermano. Amén. Y allí la semilla comienza, dice, a crecer. Y se comienza a notar que allí comienza a venir algo nuevo. Amén, hermano. Algo que estaba allí, que no se veía nada, era solo tierra, era muerte, de repente comienza a salir un brotito. Comienza a salir vida. Amén, hermano. Eso es lo que Cristo nos dio a nosotros, nos dio vida. Si supone cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con el Señor. Amén, hermano. Amén. Ese es el deseo de Dios. Que usted y yo podamos venir a la iglesia y comencemos a dejar cosas que a Dios no le agrada. Que Dios no está de acuerdo. Que nos impiden recibir las promesas que Dios nos hizo, que nos impiden recibir todo aquello que Dios quiere. Dice su palabra que Dios no hace acepción de personas. Amén. Amén. Dios no hace como nosotros que calificamos personas por su manera de ser, por su estudio. No, Dios somos todos iguales. Amén. Amén. Desde acá para allá, para Dios somos todos iguales. Dios quiere bendecirnos a todos. Dios quiere prosperarnos a todos, hermano. Amén. Dios quiere darnos trabajos a todos. Dios quiere sanar a todos. Amén. 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 Porque usted es la iglesia de Dios. Yo soy la iglesia de Dios. Y Dios no hace acepción de personas. Dios quiere que nosotros alcancemos las promesas que Él nos hizo. Pero es necesario que comencemos nosotros a dejar aquello que a Dios no le agrada. Dice que Cristo tiene que estar en el centro de nuestro corazón. Y muchas veces Cristo está arrolladito porque hay muchas cosas en el corazón donde Cristo no está sentado en el medio. Él está allí en un rincón. Porque hemos metido tantas cosas en nuestro corazón que Cristo no está sentado en el medio de nuestro corazón. Amén, hermano. ¿Me explico? Amén. Dios quiere que usted y yo comencemos a crecer. Comencemos a empezar a mostrar la vida del Señor. Y cuando nosotros comenzamos a tener vida en el Señor, comienzan a haber cambios en nosotros. Cambia nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar. La gente tiene que ver que hay algo diferente en nosotros. Cristo murió para marcar la diferencia. Y cuando Dios convierte nuestras vidas y nosotros comenzamos a crecer y comenzamos a conocer a Dios y a entender quién es Dios y hasta dónde llega Dios. Y así somos nosotros el trigo que Dios pone y nos hace crecer. Y en aquella época, hermano, mire, cuando sacaban el trigo, que lo cegaban, no era para destruirlo el trigo.
lo segaban, pero el trigo llevaba allí un proceso. Sacaban el trigo y lo golpeaban fuertemente y lo golpeaban para sacarle el pasto, o usaban con animales un aparato de trilla donde arrastraban allí el trigo para sacarle el pasto, para que quedara el trigo. Y allí era castigado el trigo, pero no porque querían destruirlo, querían cosecharlo. Después lo ponían en una zaranda, una criba que le decían, y allí lo zarandeaban para sacarle toda la impureza. Amén, hermano. ¿Quiere seguir siendo trigo todavía? Amén. Lo van a golpear, lo van a castigar, lo van a rastrillar, lo van a zarandear, pero el propósito no es destruirlo al trigo, es sacar lo mejor del trigo. Amén, hermano. Es sacar lo mejor de usted, es sacar lo mejor de mí. Amén. Y el enemigo va a tratar, hermano, de desviarnos de este proceso de Dios, que es morir para cambiar, para crecer, para que Dios saque lo mejor de nosotros. Y usted cuando tiene allí el trigo pronto, después que fue castigado, que fue arrastrado, que fue golpeado, después que usted tiene el grano de trigo, ¿qué hace con el grano? Lo aplastan todo, lo muelen, bien molido. Amén. Que se hace harina. Se hace harina. Usted dice, pobre trigo, primero lo entierra, después se muere, después que nace, después que lucha contra todo, después que está esbelto, porque el trigo, somos como trigo. Muy bien, quisiéramos ser como trigo, que estar esbeltos así, pero no ese no es el propósito de Dios. Eso es parte del proceso. Hoy somos trigo en este lugar. No sé en qué parte del proceso va, si recién está creciendo, si ya lo arrancaron y lo están golpeando, o lo están trillando, o lo están moliendo, pero Dios tiene un plan con ustedes. Amén. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y es necesario pasar por ese proceso. Amén. Después que el Señor nos tiene allí, que nos muere, que nos hace harina, el propósito es ser productivos. Amén. Después que está hecho harina, es ser productivo. La harina es muy útil. Con la harina usted puede hacer muchas cosas. La harina es algo práctico. La harina se usa para salir de momentos, de situaciones difíciles. La harina mucho lo ha sacado de situaciones adversas. La harina es productiva. Dios quiere que usted y yo seamos productivos en sus manos. Amén, hermano. No nos salvó Dios, como siempre digo, para estar en la estadística. Somos parte del 2% o el 3%. Dios nos salvó para que seamos productivos. Amén, hermano. Para que podamos nosotros alimentar, fortalecer, nutrir y dar fuerzas nuevas. Amén, hermano. Hay personas que están esperando que ese trigo sea secado, molido, arrastrado, trillado, golpeado, para poder llevar un plato de comida a su casa. Hasta que ese trigo no sea segado, la gente no puede usarlo. Amén, hermano. Hay personas en este mundo que están esperando que alguien los alimente con esperanza para su vida. No saben a dónde ir, a quién recurrir, porque no hay quien los alimente. Porque el trigo no está pronto todavía. Hay trigo que se resisten, no quieren entrar en la molienda, no. Cuando toca el momento de ser molido, no quiero ser molido. Yo quiero permanecer como estoy, enterito, mi personalidad, mis gustos, mi carácter, mis sueños, lo que yo quiero. No quiero ser molido. Porque Dios te va a usar en lo que Él quiere. Amén, hermano. Hay personas que están esperando ser alimentadas por ti en lo espiritual. Amén.
¿Eres tú productivo? ¿Estás siendo tú productivo para poder alimentar? ¿Siendo un buen trigo que aceptó el proceso que Dios le dio? Tú este año no nos has dado todavía una palabra que yo le pueda decir, bueno, Dios este año ahora sí. ¿Recuerda cuando Dios empezó a hablarnos a nosotros todo este año? Ninguna palabra buena. Dijimos, todo el mundo hablaba que el 2020 iba a explotar. Y Dios me daba otra palabra diferente, que nos iba a probar nuestra fe, no iba a fluir como la plata, íbamos a tener un proceso. Y los hermanos me van a echar a la iglesia. Pero todo se cumplió, hermano. ¿Sí o no? Amén. Y Dios me está dando esta palabra también, que vamos a seguir un poquito más en el proceso. Porque Dios quiere cumplir sus promesas en nosotros. Amén. Pero es necesario que pasemos el proceso. Aquí, por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. Amén. ¿Cuánto hace que tú no avivas el fuego de Dios? Yo recuerdo cuando yo era más joven, sentíamos un fuego. ¿Cuánto hace que eso nos pasa a nosotros? Que sentimos ese fuego que nos quema. Es como un fuego que toca nuestras vidas. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Amén, hermano. Te aconsejo. Ni siquiera lo mandaba. Pablo decía, te aconsejo. Somos trigo, claro que somos trigo. Necesitamos, hermano, entender que Dios nos plantó. Tenemos que morir a muchas cosas de nosotros. Y usted sabe, yo sé que Dios a muchos le está hablando hoy, que hay cosas que tienen que dejarlas, morir. Ya fueron. Ya tú sabes que Dios no las quiere más. Que son inútiles en tu vida. ¿Por qué persistes y sigues en hacer cosas que Dios no quiere que tú hagas? Hay que morir. Hay que morir. Y comenzar a crecer. Qué paradoja. Uno muere, cuando uno muere comienza a crecer. Amén. Cuando uno muere para sí mismo, para sus caprichos, para sus gustos, para sus cosas, uno comienza a vivir para el Señor. Y la gente se va a dar cuenta. Porque cuando el trigo viene, no es que nadie lo ve, el trigo comienza a crecer, a crecer. Pero después que creció, lo van a cosechar. Es necesario que el Señor nos coseche. Y nos trillen, y nos golpeen. Y ya, ¿por qué, Señor, tanta lucha? ¿Por qué, Señor, tanta? ¿Por qué, Señor? Porque el Señor te quiere hacer productivo. Para eso estamos en la iglesia. No solamente para cumplir fielmente con los cultos. Dios tiene un propósito. Y esa promesa Dios la va a cumplir cuando el trigo está pronto. La harina no se hace hasta que el trigo está pronto, está molido. Hay 4 ceros, 5 ceros, 1 cero, no sé si eso se puede medir en toda la iglesia, pero la harina es harina cuando se molió. Cuando se golpeó, cuando se trilló, cuando se hizo todo, ahí se puede recién usar. Amén.